Contigo perdí los mejores años de mi vida, me dijo mi esposo delante de su madre. Mi respuesta lo cambió todo. Una mujer vestida de gala, una copa de champaña en la mano y una sonrisa contenida ante decenas de testigos. Lo que parecía ser una noche de celebración, se convirtió en el escenario perfecto para una frase que nadie esperaba oír. Él la dijo con voz firme. Ella no parpadeó, porque a veces la mayor traición no duele, hasta que se pronuncia frente a todos. Pero lo que ese hombre no sabía es que no se puede enterrar a alguien que aprendió a renacer entre cenizas. Ella ya no era la misma, y esa noche no fue un final. Fue un disparo silencioso que inició una guerra elegante. Lujo, poder, inversiones millonarias, una traición pública. Y una mujer que lo perdió todo, excepto una cosa, su inteligencia. Quédate hasta el final para descubrir cómo una humillación puede convertirse en la jugada más brillante. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El aire olía a exclusividad. Perfumes caros, rosas blancas recién cortadas y un cóctel que solo se servía en 5 hoteles del mundo. Todo en aquella gala gritaba lujo. El salón principal del Hotel Reina Isabel de Marbella estaba vestido como para recibir a la realeza, con candelabros de cristal importado y alfombras que hacían callar hasta los pasos de los arrogantes. Lucía bajó del coche oficial envuelta en un vestido que no era simplemente hermoso, era una obra de arte, corte perfecto, bordado a mano, traído directamente de París. Sus ojos irradiaban luz, pero también carga. No era una invitada más, era la esposa del anfitrión, la mujer detrás del imperio. Y sin embargo, por dentro, sabía que algo iba mal. Alejandro estaba distante desde hacía semanas, y su suegra, que antes la abrazaba como a una hija, ni siquiera la había saludado esa noche. Pero Lucía había aprendido a sonreír con los labios mientras callaba con el corazón. Los camareros se deslizaban como sombras bien entrenadas, ofreciendo copas de champán francés, mientras un cuarteto de cuerdas acariciaba la noche con notas suaves. Lucía caminaba entre los invitados con una seguridad que se había vuelto su escudo. Había sido invisible durante demasiado tiempo, y ahora, en medio de tanto brillo, decidió volver a ocupar su lugar. Sonreía con educación, saludaba con elegancia, incluso cuando escuchaba a lo lejos risas que no la incluían. Alejandro la observaba desde el otro extremo del salón, rodeado de inversionistas, como si fuera el sol alrededor del cual giraban los planetas. Ella se acercó lentamente, dispuesta a apoyar como siempre lo hacía, como mujer, como socia, como la columna que nadie veía pero todos necesitaban. Pero esa noche, el universo tenía otros planes. En cuanto Alejandro tomó el micrófono, todo cambió. Los aplausos se silenciaron, y solo su voz se escuchó, envolvente, segura, como un anzuelo disfrazado de halago. Esta noche quiero agradecer a alguien que ha estado a mi lado todos estos años, dijo, y Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Sería este por fin el reconocimiento que tanto merecía? El momento en que el mundo sabría que ella no era solo la esposa de... Pero no. Contigo, perdí los mejores años de mi vida, pronunció, pausado, con frialdad quirúrgica. Un cuchillo sin filo, pero con veneno. Los invitados se quedaron inmóviles, entre el desconcierto y el morbo. La suegra de Lucía bajó la mirada. El silencio fue peor que una bofetada. Lucía no lloró, no gritó, no se fue corriendo. Ella simplemente sonrió. Una sonrisa pequeña, irónica, que decía más que cualquier discurso. Sabía que aquel hombre, que una vez fue su compañero de sueños, acababa de cometer el error más grande de su vida. No porque la humillara en público, sino porque creyó que ella seguiría siendo la misma. La que callaba, la que cedía, la que desaparecía detrás de su sombra millonaria. Pero lo que Alejandro no sabía es que la mujer que lo había ayudado a construir ese imperio de inversiones ya no estaba dispuesta a seguir borrándose por nadie. Esa noche no fue una derrota, fue un despertar. Después del discurso, Lucía se quedó de pie, erguida como una reina sin corona. A su alrededor, nadie se atrevía a acercarse. Los que antes la adulaban ahora la evitaban como si el escándalo fuese contagioso. Alejandro, satisfecho, levantó su copa como si hubiese ganado algo. Pero no se dio cuenta de que, al hacerlo, estaba sellando su propia caída. Lucía salió del salón sin mirar atrás, caminando lentamente, como si el mundo estuviera a cámara lenta. Cada paso sobre el mármol de alta gama era una promesa. Esto no termina aquí. No con una frase, no con una humillación. Ella sabía cosas, tenía acceso, y, lo más peligroso de todo, tenía memoria. Esa noche no durmió.
Se sentó frente al ventanal de la suite presidencial, observando el mar que parecía más cruel que de costumbre. Recordó cada reunión donde su opinión fue ignorada, cada idea que Alejandro tomó como suya, cada vez que se le pidió que luciera bonita y no hablara de negocios. No lloró por la traición, lloró por haberse abandonado, por haber creído que el amor justificaba perderse. Y entre lágrimas silenciosas, comenzó a trazar mentalmente un mapa. El mapa de su regreso, no para que él la viera brillar, sino para que el mundo supiera quién era ella realmente. No la esposa del millonario, la mujer que construyó un patrimonio mientras le robaban el nombre. Mientras el reloj marcaba las 4 de la madrugada, Lucía abrió el portátil. Tenía copias de correos, documentos antiguos, nombres, cifras, contraseñas. Durante años había sido la gestora silenciosa del backend de AIA Capital. Ella diseñó la estructura fiscal, ella contactó a los primeros clientes VIP, ella convenció al fondo suizo que salvó a la empresa durante la pandemia. Y aún así, su nombre no aparecía en ningún informe. Ni una sola vez. Su firma estaba en las sombras. No más, susurró, como una orden. Esa frase sería su nuevo mantra. Una promesa interna. A partir de ese momento, ya no viviría en los márgenes. A las 7 de la mañana, con ojeras marcadas pero la mente más clara que nunca, llamó a su abogada. Necesito que me ayudes a recuperar lo que es mío. Todo, hasta el último centavo. Al otro lado de la línea, la voz sorprendida de Sofía respondió con firmeza. Lo haremos. Pero prepárate para ensuciarte. Esto no será elegante. Lucía se rió suavemente. Elegante fui hasta ayer. Hoy empiezo a ser estratégica. En el mundo de los negocios de alta gama, no sobrevive la que más grita, sino la que mejor calcula. Y Lucía ya estaba en otra liga. Desayunó lentamente, saboreando cada fruta tropical como si estuviera tomando decisiones de alto impacto. Revisó su agenda y canceló todos los compromisos sociales. A partir de ese día, no asistiría a ningún evento para posar. No más fotos de esposa ideal. Lucía había sido parte del decorado demasiado tiempo. Ahora, sería el centro del escenario. Volvió a abrir los archivos del ordenador, y en una carpeta olvidada encontró algo que ni siquiera ella recordaba. El primer contrato de AIA, firmado a medias entre ella y Alejandro. Solo había un problema. El documento no tenía fecha, ni notario, pero sí era una pista. Y donde hay una pista, hay un camino. Alejandro, por su parte, estaba demasiado ocupado enfrentando la crisis mediática. Algunos periodistas cuestionaban la elegancia de su comentario. Otros se preguntaban si existía una historia más turbia detrás del matrimonio perfecto que él vendía a la prensa. En las redes sociales, las opiniones se dividían. Lucía no contestó llamadas ni mensajes. Guardó silencio, porque el silencio es también una estrategia. Y, a veces, la más poderosa. Mientras tanto, llamó discretamente a un ex colega de confianza, experto en movimientos de capital internacional. Necesito saber cómo y cuándo se registró la empresa a su nombre. Y si hay rastros de fondos que pertenecen a mí. Él prometió investigar. Ella colgó y respiró profundo. La brisa de Marbella entraba suave por el balcón. Lucía se miró al espejo. La cara aún estaba hinchada por la falta de sueño, pero sus ojos brillaban con algo nuevo. No era tristeza, era determinación. Lo que Alejandro no sabía, y pronto descubriría, es que los peores años de su vida estaban por comenzar. Porque hay algo que todo hombre poderoso olvida cuando subestima a una mujer inteligente. Ella siempre recuerda. Lucía despertó con el zumbido lejano del mar, como si su cuerpo supiera que debía levantarse aunque su alma aún no pudiera. El colchón de algodón egipcio ya no ofrecía consuelo, y ni el desayuno gourmet servido por el Hotel 5 Estrellas lograba endulzarle la mañana. La frase de Alejandro aún retumbaba en su pecho. Contigo perdí los mejores años de mi vida. No eran solo palabras crueles, eran una sentencia pública. Y lo más doloroso era que, quizás, tenían algo de verdad. No porque ella hubiese fallado, sino porque permitió ser borrada. El lujo la rodeaba, sí, pero por dentro, llevaba años viviendo en escasez, de voz, de reconocimiento, de sí misma. Recordó el inicio, cuando su amor por Alejandro era una llama tan fuerte que parecía capaz de quemar el mundo entero. Ella era brillante, con una carrera prometedora en marketing financiero, contactos clave y una mente aguda para las inversiones. Él tenía sueños, ambición y un encanto casi peligroso. Se enamoraron entre cafés mal preparados y planes que solo vivían en una pizarra. Cuando Alejandro le propuso que se uniera a su proyecto de consultoría de inversiones, Lucía no dudó.
Renunció a su empleo, puso dinero propio, y trabajaron codo a codo durante los primeros años. Él lo decía siempre: tú eres mi motor, Lucía. Pero los motores no se exhiben. Se esconden bajo el capó. A medida que la empresa crecía, Alejandro se volvía otra persona. Más elegante, más seguro, más distante. Cambió la chaqueta raída por trajes a medida, el coche de segunda mano por un deportivo alemán de alta gama, y las cenas improvisadas por reuniones con magnates en rooftops privados. Lucía, en cambio, se volvió su sombra. Dejaba que él hablase en las reuniones, que firmase los contratos, que acaparara la prensa. No importa quién se lleve el crédito, lo importante es que crezcamos, se decía. Era su manera de protegerlo, de empujarlo al frente. Pero en el proceso, fue desapareciendo. No de un día para otro, sino gota a gota. Como el agua que erosiona la piedra. Lo más cruel es que nadie lo notó. Ni los socios, ni la prensa, ni su propia familia. Todos repetían: qué suerte tiene Alejandro de haber encontrado una esposa tan comprensiva, tan elegante, tan discreta. Y ella sonreía. Sonreía por inercia, como quien se acostumbra al papel que le asignaron en una obra que ya no reconoce. Incluso cuando diseñó el primer portafolio de clientes de alto patrimonio, cuando viajó a Zúrich para cerrar un acuerdo de 7 cifras, cuando convenció a 2 fondos de inversión de apostar por un negocio apenas naciente, siempre era él quien salía en la foto. Y ella detrás, sosteniendo la luz, pero fuera del foco. Con el tiempo, empezó a vestirse mejor, no por vanidad, sino por supervivencia. Si no podía hablar, que al menos su imagen dijera algo. Comenzó a coleccionar piezas de diseñador como quien colecciona escudos. Bolsos exclusivos, zapatos de edición limitada, relojes que solo entendía quien hablaba el idioma de los millonarios. Pero incluso en ese universo de lujo, su lugar seguía siendo decorativo. Era la mujer que saludaba con gracia, que tomaba la copa correcta, que sabía retirarse a tiempo para no incomodar. Hasta que se volvió una experta en callar, en ceder, en hacerse pequeña sin que se notara. Y sin embargo, no se había dado cuenta de lo mucho que había cedido hasta esa noche maldita. Esa frase pública fue como encender una lámpara en una habitación a oscuras. De pronto, vio el desgaste, la humillación sutil, la forma en que su historia había sido reescrita sin su permiso. Cómo había permitido que sus ideas fueran firmadas por otro. Cómo aceptó ser solo la esposa de. Cuándo dejó de ser Lucía para convertirse en la señora Montenegro. Esa noche no solo marcó el final de un matrimonio, marcó el inicio de una reconstrucción. Una lenta, dolorosa, pero poderosa reconstrucción. La herida más profunda no era la traición amorosa, era la traición a sí misma. Había dejado que su voz se apagara por miedo a parecer egoísta, por temor a eclipsarlo. Porque, en el fondo, quería que él brillara. Y él brilló, pero con una luz que ella misma le dio. Lucía comenzó a revisar viejos correos, contratos, informes. Encontró decenas de documentos que llevaban su letra, su estrategia, sus ideas. Pero no su firma. Siempre era Alejandro quien firmaba. Siempre era su nombre el que figuraba. Ella era el talento invisible que sostenía un imperio, desde la sombra. Se sentó frente al ordenador con una copa de vino blanco y abrió una carpeta llamada Backups Legales. Era un archivo que ella misma había creado años atrás, como precaución. Dentro, encontró el rastro de cada reunión, cada propuesta enviada a clientes, cada presupuesto diseñado por ella. El trabajo era suyo, la ejecución también. Solo faltaba probarlo. Si pudiera vincular su autoría a los activos actuales de la empresa, habría un punto de partida. Y si alguien conocía ese lenguaje, era ella. No por nada había sido la mejor de su clase en finanzas internacionales. Empezó a recordar nombres. Personas que había conocido en conferencias, antiguos colegas, mujeres brillantes que se habían quedado en el camino por situaciones parecidas. Algunas habían perdido su lugar, otras, su autoestima. Pero Lucía no iba a rendirse. No esta vez. El lujo que la rodeaba no le hacía olvidar lo esencial, su dignidad. Y aunque aún no tenía un plan completo, sabía algo con certeza. Iba a recuperar lo que era suyo, sin pedir permiso. No necesitaba venganza inmediata, necesitaba estrategia. Y para eso, tendría que pensar como lo que siempre fue. Una jugadora silenciosa en un tablero millonario. Volvió a repasar el contrato de matrimonio. Recordó la cláusula que Alejandro insistió en incluir: separación total de bienes. Es solo por formalidad. No quiero que digan que estás conmigo por interés, le había dicho. Y ella, enamorada, firmó sin leer 2 veces.
En ese momento no lo vio como una señal de desconfianza, sino de precaución. Pero ahora, entendía perfectamente. Alejandro había planeado todo desde el principio. Y esa comprensión no la enfureció. La hizo sonreír. Porque quien juega sucio, nunca espera que la otra parte aprenda a jugar también. Dejó la copa sobre la mesa y escribió en una hoja en blanco. Fase 1. Recuperar presencia. Sabía que, antes de reclamar cualquier derecho legal, tendría que volver al juego. A su modo, con su estilo. Y eso significaba reconstruir su imagen, su marca personal, su poder simbólico. No bastaba con tener razón. En el mundo de los negocios, y más aún en el de los millonarios, la percepción era moneda. Y Lucía estaba dispuesta a invertir todo su capital emocional en reconstruir esa imagen. Si Alejandro había logrado tanto gracias a su sombra, ahora tendría que ver lo que ella era capaz de hacer, bajo su propia luz. Después de la presentación, los comentarios fueron variados. Algunos socios más jóvenes aplaudieron la idea de modernizar la imagen para conectar con las nuevas generaciones. Otros, más tradicionales, fruncieron el ceño. Lucía no habló. Caminó entre copas de champán y conversaciones vacías con la serenidad de quien ha aprendido a respirar bajo el agua. Nadie se atrevía a preguntarle nada directamente. Algunos fingían no verla. Otros, peor, le sonreían con lástima, como si ya la consideraran una reliquia del pasado. Pero ella sabía algo que todos ellos no sabían. El poder no está en la atención que uno recibe, sino en la información que se guarda en silencio. De regreso a casa, encendió su portátil casi por instinto. Abrió las carpetas de administración que aún tenía acceso por un viejo protocolo olvidado de seguridad. Había estado fuera del juego solo de forma aparente. En el backend, aún podía ver movimientos, transferencias, solicitudes de gastos, y allí, como un error mal disimulado, encontró algo extraño: pagos reiterados a una cuenta ubicada en Islas Vírgenes Británicas, con el nombre de una empresa fantasma. No tenía justificación clara. Mismos montos, mismo patrón. No necesitaba más para entender lo que sucedía. Alejandro estaba usando la estructura de la empresa para desviar fondos. Y lo hacía confiado, porque creía que nadie lo observaba. Lucía sintió esa mezcla agridulce que uno experimenta al confirmar una sospecha oscura. Por un lado, el dolor de ver hasta dónde llegaba la falta de respeto. Por otro, la energía que da tener algo entre manos. Hizo capturas de pantalla, guardó copias en 3 servidores distintos, incluso imprimió algunos documentos, como quien recoge armas antes de una batalla. Años atrás, habría llorado. Ahora, solo pensaba en términos estratégicos. Si quería recuperar lo suyo, tendría que actuar con cabeza fría. Había vivido demasiado tiempo rodeada de tiburones para no aprender a morder también. Una notificación nueva interrumpió su flujo de pensamiento. Un correo reciente, con copia a Carla, contenía detalles sobre la renovación de imagen de AIA Capital. Curiosamente, Carla estaba registrada como consultora de marca con un sueldo mensual que superaba los 20.000 euros. Sin contrato formal, sin experiencia, solo una cara bonita que, ahora, costaba más que toda la nómina del equipo creativo. Aquello era no solo una burla personal, era un atentado contra todo lo que Lucía había construido. Ella sabía cuánto sudor costaba convencer a un fondo noruego de apostar en España. Y ahora, ese dinero se iba en bolsos de diseñador y alquileres de áticos frente al mar. Guardó todo en una carpeta titulada Respaldo Carla, como quien empieza a escribir una novela con pruebas en lugar de palabras. Su siguiente paso fue llamar a Sofía, su abogada. No para denunciar aún, sino para entender qué margen legal tendría en caso de que decidiera actuar. Sofía escuchó en silencio durante 15 minutos y luego dijo: «Lo que estás describiendo no es solo falta de ética, es delito financiero. Pero antes de dar un paso, necesitas reconstruir tu visibilidad. Si denuncias desde las sombras, nadie te va a creer». Lucía lo entendió. No bastaba con tener razón. Tenía que volver a la luz. Tenía que reconstruirse. La estrategia sería lenta, pero sólida. Sabía cómo operaban esos entornos de poder. Lo importante no era solo lo que se decía, sino quién lo decía, cómo y desde dónde. Lucía no iba a aparecer en redes contando su versión. No iba a mendigar atención en la prensa rosa. Ella jugaría en su cancha, el mundo de los millonarios, de las inversiones, de las mesas donde se decide el rumbo de empresas enteras. Sabía cómo hablar ese idioma. Después de todo, lo había enseñado durante años. Lo había enseñado a él. Iba a recuperar su lugar no desde la nostalgia, sino desde el control.
Pasaron varios días y los medios no hablaban de otra cosa. Carla y Alejandro se convirtieron en el nuevo power couple del mundo financiero. Asistían a eventos, posaban para revistas, firmaban autógrafos como si fueran celebridades. Lucía observaba en silencio. No porque no sintiera rabia, sino porque sabía que toda gloria rápida viene con fecha de caducidad. Y ella estaba apostando a largo plazo. Comenzó a contactar discretamente a viejos aliados, socios que le debían favores, colegas que habían sido marginados por Alejandro. Su red de contactos no solo seguía viva, estaba más que dispuesta a ayudar. Uno de ellos le envió un archivo confidencial que terminaría de confirmar sus sospechas. La empresa de Carla, la misma que figuraba como receptora de pagos por consultoría, había sido creada apenas semanas antes. El director, un asistente legal que trabajaba para la familia Montenegro. Todo estaba fríamente calculado. Todo, menos una cosa, que Lucía estuviera dispuesta a pelear. Que esa mujer elegante, silenciosa y discreta, fuera ahora una fuerza que avanzaba desde las sombras, con pruebas, con memoria, con hambre de justicia. Volvió a mirar el vídeo de presentación de Carla. Ya no sintió nada, ni envidia, ni odio, ni desprecio. Solo una certeza: esa chica no tenía idea de en qué mundo se había metido. Podía tener seguidores, juventud y curvas, pero no tenía visión, ni estructura, ni disciplina. Era solo una fachada, como un edificio mal construido en el desierto. Lucía, en cambio, era el cimiento. Y ahora iba a demostrarlo. Con paciencia, con elegancia, con estrategia. El juego recién comenzaba, y el tablero, esta vez, estaba en sus manos. El avión privado aterrizó en Ibiza a las 3:25 de la tarde. Lucía había solicitado silencio total, sin escoltas, sin prensa, sin asistente. Solo ella, una maleta de mano con vestidos de lino blanco, un portátil y 2 libros que ya no recordaba porque había empacado. Se instaló en el Grand Palma Resort, uno de esos lugares donde el lujo no grita, sino susurra. Su suite, la 606, ofrecía una vista perfecta al mar turquesa, una cama de plumas como nube y un minibar que parecía más un joyero. Pero Lucía no venía a descansar. Venía a respirar, a dejar de ser la mujer rota que Marbella había visto y volver a encontrarse en el eco del silencio. Esa primera noche, pidió que le subieran la cena a la terraza. Un risotto de langosta, copa de vino blanco y la brisa fresca como aliada. Cerró los ojos por un instante, sintiendo el contraste entre la opulencia del entorno y la sencillez de su intención. Solo quería recordar quién era antes de Alejandro. Mientras meditaba, una voz interrumpió su exilio silencioso. «Disculpe, creo que olvidó esto en la recepción». Era un hombre alto, con traje informal, mirada atenta y un tono de voz que acariciaba en lugar de cortar. Le devolvía su bufanda de seda, caída horas antes. «Gracias», dijo Lucía, sin mirar mucho. «Daniel», añadió él. «Suiza. Finanzas». Y eso bastó para que ella lo registrara. Los días siguientes fueron como capítulos de un libro que aún no sabía si quería leer. Daniel coincidía en el gimnasio del hotel, en el desayuno, en la piscina. Siempre con una sonrisa discreta, un comentario inteligente y una distancia justa. No era invasivo, pero tampoco indiferente. Y lo más extraño, no parecía impresionado por su belleza, ni por su apellido. Parecía curioso por su alma. Una tarde la invitó a cenar en el restaurante privado del hotel. Como amigos, aclaró. Y ella aceptó, más por el deseo de escuchar otra voz que por interés. Pero el interés, silencioso, ya empezaba a crecer. Durante la cena, hablaron de todo: arte, mercados emergentes, libros que nunca terminaban, errores que enseñaban más que los títulos. Daniel le confesó que había tenido una esposa que lo dejó tras una traición empresarial. «Me quitó la mitad de la empresa y todo el respeto por la gente», dijo, sin dramatismo. Lucía no comentó su historia, pero algo en sus ojos la delataba. Él lo notó. «No tienes que contarme nada». «No ahora», susurró. Ella bajó la mirada. Nadie la trataba así desde hacía años. Como si fuera alguien valiosa por lo que callaba, no por lo que representaba. Después de la cena, caminaron por la playa privada del resort. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero ella apenas notaba el paisaje. Notaba su pecho, latiendo diferente. Daniel no la tocó. No insistió. Solo caminó a su lado, como si supiera que la cercanía era suficiente. Al llegar a la entrada de la suite, se detuvo. «Gracias por aceptar la cena». Lucía asintió. «No sé si estoy lista para nada». Daniel sonrió. «No importa.
Yo no tengo prisa. Soy de inversiones a largo plazo. Ella rió por primera vez en semanas. Y por primera vez también, sintió que algo dentro comenzaba a reconstruirse. Los siguientes días pasaron con la calma elegante de un reloj suizo. Lucía y Daniel compartían el desayuno, nadaban en la piscina, hablaban de finanzas como si fueran recetas de cocina. Pero también hubo silencios. Silencios que decían más que 1000 confesiones. Lucía comenzó a preguntarse si estaba mal sentirse atraída, si era traición o renacimiento. A veces se sorprendía esperando su mensaje, su voz, su risa. Y en el fondo, eso la asustaba más que el escándalo público con Alejandro, porque la hacía sentir vulnerable. Viva, expuesta. Una tarde, mientras revisaba antiguos contratos en su tablet, Daniel se acercó y dijo: ¿Sabes que muchas de estas empresas usan holdings invisibles para mover capital de forma más flexible? Ella levantó la vista. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo manejo algunas de esas estructuras. Pero con ética. Lucía lo observó fijamente. Daniel no solo era un hombre interesante, era un aliado potencial. Alguien que no solo entendía su mundo, sino que podía ayudarle a moverse dentro de él con inteligencia. Y, quizás, con cuidado. Pensó en eso toda la noche. El miedo y la esperanza danzan igual cuando no sabes quién lleva el paso. Al tercer día, Daniel le ofreció acompañarla a un foro de inversiones locales que se celebraba en el mismo resort. Hay gente interesante, tal vez te sirva reconectar con ese mundo. Lucía dudó. No quería parecer débil. No quería que Alejandro se enterara. Pero algo en su interior, quizás su ego herido, quizás su espíritu dormido, le dijo que sí. Esa noche se vistió como hace tiempo no lo hacía, no para agradar, no para seducir, sino para imponerse. Vestido sobrio, pero de corte perfecto. Mirada alta. Daniel, al verla, solo dijo: ahora sí, estás volviendo. Durante el evento, Lucía fue presentada como consultora independiente. Nadie la cuestionó. Nadie preguntó por Alejandro. Algunos incluso la aplaudieron. Daniel la miraba de lejos, sin interrumpir, como si supiera que aquel momento no le pertenecía a él, sino a ella. Y tenía razón. Esa noche, Lucía volvió a caminar con paso firme. Y aunque aún no sabía qué haría con todo lo que sabía, una cosa era segura: ya no era la mujer que lloraba en la sombra de un hombre. De regreso a la habitación, Daniel la acompañó hasta la puerta. Se despidieron con un gesto mínimo, pero cargado de intención. Y justo antes de entrar, Lucía lo miró. Gracias, dijo. ¿Por qué?, respondió él. Por no empujarme. Por quedarte donde te necesito. Daniel asintió. Tú solo dime dónde. Yo me acomodo. Ella cerró la puerta lentamente, y por dentro, algo se le quebró. Pero no de tristeza, sino de alivio. Como cuando uno encuentra refugio sin haberlo pedido. Se quedó despierta varias horas, pensando. ¿Era justo sentir ilusión cuando aún llevaba cicatrices? ¿Era sensato confiar en un hombre que apenas conocía, cuando el que conocía a fondo la había destruido? No tenía todas las respuestas. Pero esa noche, por primera vez en meses, durmió sin pesadillas. Daniel había abierto una ventana sin forzar la cerradura. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier promesa de amor. ¿Y tú? ¿Serías capaz de planear tu venganza con la cabeza fría después de ser humillada en público por quien más ayudaste? ¿O preferirías cerrar el capítulo y sanar en silencio? Cuéntame en los comentarios. ¿Lucía hace bien en planear o deberías simplemente dejarlo todo atrás? La vuelta a Madrid fue distinta. No hubo lágrimas ni vacíos al ver su penthouse sin Alejandro. Lo que sentía ahora era algo más cercano al enfoque quirúrgico. Lucía ya no lloraba, analizaba. Ya no recordaba con nostalgia, sino con método. Había vuelto al tablero de juego con otra mentalidad, sin apego. Sabía que cada movimiento debía ser preciso, sin dejar rastros de emoción. Su primera acción fue abrir la caja fuerte empotrada detrás de un espejo en su estudio. Allí dormían, desde hacía años, los documentos fundacionales de AIA Capital, junto a copias de sus primeras proyecciones, ideas escritas a mano y archivos que Alejandro había creído olvidados. Pero Lucía no olvidaba. Ella archivaba todo, como quien guarda evidencia en silencio. Revisó las carpetas como una arqueóloga emocional, sabiendo que entre esas hojas amarillentas podría encontrar algo que justificara el próximo paso. En un sobre cerrado con su nombre encontró su firma, junto a la de Alejandro, en un documento titulado Plan de Capital Semilla Propuesta Inicial. Recordaba ese día perfectamente. La emoción. El café derramado en la mesa.
El bolígrafo azul que usaron porque el negro se había secado. Pero también recordó que nunca lo registraron formalmente. Alejandro insistió, después lo legalizamos, por ahora basta con empezar. Y ella, enamorada, confió. Ahora ese papel era su único hilo de oro. El inicio del camino de regreso. Sofía, su abogada, vino esa misma tarde. Revisaron juntas todo el material. Legalmente, este documento no es suficiente, pero es una prueba de intención. Si logras vincularlo con una transferencia de capital real que salió de tu cuenta personal, tenemos algo. Lucía cerró los ojos. Había hecho esa inversión desde una cuenta suiza que usaba para administrar parte de su herencia. No recordaba los detalles, pero sabía que había registros. Sofía levantó la vista y dijo, si ese capital fue la base de AIA Capital, podrías argumentar cofundación. Y eso cambiaría absolutamente todo. Lucía no sonrió, pero su pulso se aceleró. Porque cuando la verdad está escrita con números, no hay discurso que la borre. Esa noche no durmió. Volvió a entrar en su cuenta suiza, una que no usaba desde hacía años. Allí estaban las transferencias, 250.000 euros, enviados a una cuenta empresarial conjunta a nombre de Alejandro, 4 días antes de que AIA Capital fuese oficialmente registrada. Las fechas coincidían. El concepto era claro, fondo de arranque. Lucía hizo capturas, las imprimió y las guardó como si fueran obras de arte. No era venganza, era justicia. Y no solo la suya. Era justicia para todas las mujeres borradas detrás del éxito masculino. Esto es solo el inicio, pensó, con la calma de quien ha aprendido a esperar el momento justo para hablar. Al día siguiente, visitó discretamente a un antiguo colega del entorno financiero, Vicente, que ahora dirigía un think tank especializado en patrimonios familiares. Necesito asesoría para recuperar participación en una empresa que ayudé a fundar, pero de la que fui excluida ilegalmente. Vicente, al ver los documentos, levantó las cejas. Esto no es solo una injusticia. Esto es una mina de oro, Lucía. ¿Sabes cuántos activos mueve AIA Capital hoy? Ella asintió. Claro que lo sabía. Había ayudado a traer a cada cliente clave, a cada fondo de alto riesgo, a cada inversor internacional que ahora alimentaba el valor de la compañía. Y estaba decidida a recuperar cada milímetro de terreno perdido. Vicente propuso algo arriesgado, activar una holding inactiva que aún estaba a nombre de Lucía y usarla como vehículo para recuperar participación accionaria silenciosamente. Era un plan sofisticado, de esos que solo se entienden cuando se tiene experiencia en estructuras offshore y arquitectura fiscal. Pero Lucía no solo entendía, dominaba ese lenguaje. Era el mundo que había construido, aunque se lo hubieran robado. Lo haremos. Pero necesito tiempo, dijo. Vicente sonrió. Tienes lo que muchos no, conocimiento real y sangre fría. Y eso era más valioso que cualquier apellido. Esa misma noche, Lucía comenzó a redactar un plan de acción en su tablet. 3 columnas: activos actuales de la empresa, relaciones clave con socios, vulnerabilidades legales de Alejandro. No era un plan de ataque emocional. Era una estrategia de reconstrucción patrimonial. Iba a recuperar su posición sin gritar. Solo con documentos, contratos y movimientos elegantes de capital. El mundo de las inversiones no perdona a los ingenuos, pero admira a los silenciosamente letales. Lucía sabía que había llegado el momento de dejar de ser la mujer que soportaba, para convertirse en la mujer que negocia. Durante días, trabajó sin descanso. Sus desayunos eran cafés negros y llamadas estratégicas. Sus almuerzos, reuniones con especialistas en estructura financiera. Por las noches, repasaba líneas legales, códigos mercantiles, ejemplos de jurisprudencia. Lejos de agotarla, eso le devolvía la vida. Porque por fin sentía que cada segundo invertido tenía un propósito que iba más allá de la revancha. Estaba volviendo a ser ella. Y eso, en sí mismo, ya era una victoria. No estoy buscando destruir a Alejandro, le dijo a Sofía. Estoy buscando reconstruirme con lo que me corresponde. Y eso lo cambiaba todo. Lucía había sido borrada de forma elegante, como ocurre siempre en las historias de poder. Sin gritos, sin portazos, solo ausencias. Ausencias en fotos, en créditos, en contratos. Y ella no iba a exigir espacio. Iba a tomárselo. Con inteligencia, con precisión y con una memoria afilada. Sabía que Alejandro no iba a entregarle nada. Tendría que arrebatarlo, sí, pero sin bajar al lodo. Iba a hacerlo desde un yate, no desde una trinchera. Porque la guerra más efectiva no se libra con armas. Se libra con poder. Y el poder, ahora,
empezaba a cambiar de manos. Su próximo paso era contactar con Daniel, no solo por afinidad emocional, sino porque él, como inversor suizo, podía ayudarle a legitimar ciertos movimientos. Pero también porque, aunque no lo admitiera, empezaba a confiar en su criterio. Daniel era un hombre que sabía leer entre líneas. Y si Lucía iba a regresar al juego, necesitaba aliados de verdad. No aduladores, no dependientes. Necesitaba pares. Gente que hablara su idioma, el del capital, la estrategia y la elegancia bajo presión. Antes de dormir, encendió una vela, se preparó un té y escribió una frase en su diario. Fui invisible porque elegí la sombra. Pero eso se acabó. Aquella noche soñó con cifras, con firmas, con salas de juntas donde ella tomaba la palabra y todos escuchaban. El sueño era simple, volver a ocupar su lugar, pero esta vez, sin pedir permiso. El escándalo no fue silencioso, fue un rugido digital. Una fotografía de Carla, enfundada en un vestido rojo de diseñador, posando frente a un auto de lujo recién entregado en la puerta del restaurante más exclusivo de Madrid. Mi regalo favorito del hombre más increíble del mundo, decía la descripción, junto a un emoji de corazón y una etiqueta que apuntaba directamente a Alejandro. Las redes explotaron. La imagen fue replicada por cuentas de prensa rosa, páginas de economía y hasta noticieros nocturnos. El regalo era un deportivo italiano de edición limitada, valorado en más de 300.000 euros. Pero lo que nadie sabía, aún, era de dónde salía el dinero para pagar ese capricho. Lucía, desde la terraza de su penthouse, bebía su café con una calma que solo quien lleva días preparando una jugada maestra puede permitirse. Había dormido poco, pero suficiente. Vestía una bata de seda marfil, el cabello recogido con precisión y la mirada clavada en el portátil. A su lado, Sofía revisaba los documentos impresos con el ceño fruncido. «Esto va a explotar», murmuró. «Eso espero», respondió Lucía. El plan era simple y letal. Filtrar, de forma anónima, las pruebas de que Carla estaba recibiendo pagos mensuales desde una cuenta corporativa de AIA Capital. No como empleada, no como socia, como colaboradora informal. Un concepto tan vago como ilegal. Eligió con cuidado al periodista que recibiría la información. No uno cualquiera, uno especializado en corrupción corporativa, con reputación intachable y contactos dentro del entorno fiscal europeo. Envió los archivos desde una VPN suiza, con capturas claras, fechas, montos y una nota que decía: la empresa de inversiones más grande de España financia influencers con dinero de sus clientes. Aún quieren confiar en ellos. No firmó, no dejó rastro, solo soltó la bomba y volvió a su té de jazmín. Ahora, solo quedaba esperar. Y cuando las verdades son tan afiladas, no tardan en abrirse paso. La noticia salió 48 horas después. El artículo llevaba un título que helaba: el rostro bonito de AIA Capital, amor o desvío de fondos. El texto era impecable, lleno de datos, cronologías, referencias a contratos inexistentes y sospechas de evasión. La imagen de Carla en el coche ahora ilustraba una vergüenza. Las redes cambiaron de tono. Donde antes había admiración, ahora había burla. Donde antes había silencio, ahora había dudas. Alejandro no tardó en reaccionar. Convocó a una reunión de crisis con sus abogados y ordenó eliminar todos los rastros de relación económica con Carla. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Carla, por su parte, colapsó. Publicó un vídeo en redes llorando, diciendo que todo era un malentendido, que Alejandro la amaba, que ella solo quería vivir su cuento de hadas. El vídeo duró 5 minutos. Lo suficiente para mostrar su vulnerabilidad y su desconexión absoluta con el mundo real. Los comentarios eran despiadados. ¿Te crees que eso se paga con amor? Devuelve el Ferrari, reina, la amante millonaria y la factura del escándalo. Carla pasó de influencer adorada a meme viral en cuestión de horas. Y Alejandro, que apostaba por la imagen fresca, ahora tenía en las manos una crisis de reputación de alta gama. Lucía no se alegró de ver a Carla hundirse. Pero tampoco sintió culpa. No era venganza, era limpieza. Carla era apenas la cara visible de un sistema podrido que Alejandro había creado creyendo que todo se podía comprar. Pero lo que no se compra es la memoria de una mujer inteligente. Y esa, ahora, hablaba en cifras, en PDFs, en registros bancarios. Lucía no necesitaba gritar su historia, ni grabar vídeos llorando. Solo necesitaba que las piezas hablaran por sí solas. Y lo estaban haciendo, con contundencia. Durante esos días, recibió mensajes de antiguos socios,
exdirectores financieros, incluso de clientes que le decían sabíamos que tú eras la mente. Algunos ofrecieron ayuda, otros solo querían saber si iba a volver. La pregunta la hacía sonreír, porque nunca se había ido. Solo se había hecho a un lado, esperando el momento de recuperar el lugar que le pertenecía. Su imagen comenzaba a moverse otra vez en círculos de inversión. Su nombre, antes borrado, ahora aparecía en conversaciones de alto nivel. Discretamente, pero con fuerza, como el inicio de un sismo silencioso. Decidió, entonces, asistir a una cumbre privada organizada por el Grupo Atria, uno de los fondos de inversión más poderosos de Europa. Llegó vestida de negro, sobria, elegante, con un dossier bajo el brazo y una expresión que decía, «Estoy de vuelta». En la sala, muchos la miraron con sorpresa, algunos con respeto. Alejandro no estaba invitado. Había sido excluido tras el escándalo. Lucía caminó entre mesas de mármol y vasos de cristal de Murano como si nunca hubiese dejado ese mundo. Y, en cierto modo, nunca lo dejó. Solo lo estaba reclamando como suyo. Durante la cena, varios inversionistas se acercaron. Uno de ellos, un hombre mayor que había rechazado a Alejandro en el pasado, le dijo, «Ahora entiendo por qué su empresa funcionaba tan bien». No era por él. Lucía sonrió. No con arrogancia, sino con esa calma que viene después del terremoto. Daniel también estaba en la sala. Se acercó, le ofreció una copa y susurró, «Estás jugando en tu liga otra vez». Ella asintió. «Y esta vez, no pienso soltar la pelota». Al volver a casa esa noche, Lucía encendió el televisor. Un analista comentaba el declive de la imagen pública de AIA Capital, la pérdida de confianza de varios socios y la necesidad de reestructurar. Lucía pensó en silencio. Cuando limpias lo que te pertenece, no destruyes. Saneas. Y eso es lo que estoy haciendo. Aún no había terminado. Apenas había comenzado. Pero ya nadie podía decir que estaba ausente. El mundo financiero volvía a pronunciar su nombre. Esta vez, con respeto. La invitación llegó en forma de mensaje breve, elegante, sin adornos innecesarios. ¿Cena a Barcelona? No es una cita, es solo una buena conversación. Daniel tenía esa habilidad extraña de aparecer justo cuando Lucía se encontraba en la cuerda floja de sus emociones. Ni antes, ni después. Exactamente en el punto donde necesitaba recordar que no todo en su vida tenía que estar vinculado a una herida. Aceptó sin pensarlo demasiado. El lugar elegido era un restaurante privado sobre la azotea de un hotel boutique en Passeig de Gracia. Vista panorámica, piano suave, iluminación cálida. Nada gritaba amor, pero todo susurraba posibilidad. Lucía llegó puntual, vestida de azul medianoche, con un abrigo ligero de cashmere y un gesto elegante que parecía decir, «No estoy aquí para jugar». Daniel ya la esperaba. Traje sin corbata, sonrisa serena, mirada que no buscaba conquistar, sino comprender. No hubo abrazos ni frases protocolarias. Solo una copa de vino blanco y un brindis discreto. Por las segundas versiones de nosotros mismos. Lucía alzó la ceja. ¿Y si la primera aún no se ha cerrado? Daniel sonrió. Entonces mejor. No hay prisa por poner el punto final cuando el texto aún está escribiéndose. Ella rió por dentro, aunque su rostro seguía en modo defensa. Durante la cena, hablaron de todo menos de lo evidente. De música, de películas que nunca terminaban bien, de libros que uno empieza pero no se atreve a cerrar. Lucía compartió anécdotas de su infancia, de cómo su madre le enseñó a reconocer la diferencia entre la elegancia auténtica y la que solo imita etiquetas. Daniel contó cómo construyó su primera empresa a los 27 años, cómo la perdió y cómo la reconstruyó desde una oficina minúscula en Ginebra. Había dolor en su historia, pero también aprendizaje. Las ruinas enseñan más que los rascacielos, dijo en un momento. Y Lucía pensó que nunca nadie le había hablado así. Hubo silencios cómodos, de esos que solo se dan cuando la presencia del otro no exige esfuerzo. Y eso, en el mundo donde ella vivía, era un lujo escaso, porque estaba acostumbrada a relaciones transaccionales, a diálogos con subtexto, a cenas donde se negociaba incluso el afecto. Pero con Daniel no había estrategia, ni necesidad de demostrar nada. Solo dos personas compartiendo un espacio. Y ese espacio, por momentos, parecía suspendido en otra dimensión, lejos de Alejandro, de Carla, de las traiciones, de la batalla legal. Por un instante, Lucía se sintió segura. Después del postre, Daniel la llevó a la terraza. Barcelona se extendía ante ellos como un poema de luces. «¿Sabes qué me sorprendió de ti?», dijo él. «Que no tienes sed de venganza.
Tienes sed de justicia. Y eso, Lucía, eso es peligroso para los hombres que viven de la impunidad. Ella lo miró. Por primera vez en mucho tiempo, bajó la guardia. Estoy cansada de fingir, de sobrevivir, de no permitirme sentir nada porque podría parecer debilidad. Daniel no respondió. Solo se acercó un poco más. No para besarla, para escuchar mejor. Porque a veces, el gesto más íntimo es quedarse quieto. Lucía quiso huir por un segundo. Porque no sabía manejar esa cercanía sin intenciones. Porque el deseo la asustaba más que la traición. Pero también porque estaba aprendiendo a sentir desde un lugar nuevo. Sin miedo, sin urgencia. No quiero que pienses que puedo ofrecerte algo ahora, dijo, casi en un susurro. Daniel se limitó a responder. No vine a pedir nada. Solo quería cenar contigo. Y eso ya es suficiente. Ella lo miró, con una mezcla de gratitud y confusión. Y en ese momento, entendió que no todo vínculo tiene que ser un campo de batalla. Algunos solo son refugio. Volvió sola al hotel esa noche. En el ascensor, revisó su reflejo. No por vanidad, sino para buscar en sus propios ojos alguna señal de lo que estaba sintiendo. Y lo que vio no fue debilidad. Fue humanidad. Estaba rota, sí, pero no quebrada. Daniel había sido un bálsamo, no una promesa. Y eso la conectaba más con él que cualquier historia romántica. Se tumbó en la cama sin desmaquillarse, sin revisar correos, sin planear el siguiente movimiento. Solo dejó que la noche respirara por ella. Y eso ya era una victoria. Los días siguientes continuaron con su ritmo habitual de abogados, estrategias y movimientos legales. Pero algo había cambiado. Lucía se sentía más liviana, como si hubiera soltado una mochila invisible. Daniel no la presionó. No escribió mensajes poéticos ni llamadas forzadas. Solo estuvo allí, flotando en su órbita, como una posibilidad. Y en medio de tanto cálculo, era reconfortante tener algo que no exigía resultados. Porque el amor no siempre irrumpe como un huracán. A veces, entra como una brisa que no avisa. Sofía lo notó. ¿Tienes otro rostro? ¿Pasó algo? Lucía negó con la cabeza. Nada importante. Solo cené con alguien que me hizo bien. Su amiga sonrió. A veces, eso cambia todo. Pero Lucía no quería emocionarse de más. Aún no, porque el corazón, cuando ha sido traicionado, tarda en recuperar su lenguaje. Y ella apenas estaba redescubriendo el abecedario emocional. No sabía si Daniel sería parte del capítulo final, pero sí sabía que había llegado en el momento exacto del argumento. Una tarde, mientras firmaba una declaración para el banco suizo, Daniel apareció por sorpresa en el café donde ella acostumbraba reunirse con Sofía. Saludó con naturalidad, pidió un té negro y se sentó sin invadir. Al irse, dejó una nota escrita a mano. Gracias por no cerrarte del todo. Lo poco que das vale más que lo mucho que otros ofrecen sin sentir. Lucía guardó la nota en su agenda, entre papeles fríos y contratos. Como si necesitara equilibrar la dureza del negocio con la delicadeza de un gesto no pedido. Y eso, en su mundo, era una rareza sagrada. Aquella cena, que no terminó con beso ni con promesas, marcó el inicio de algo más profundo. Un tipo de conexión que no se mide en intensidad, sino en autenticidad. Lucía aún no sabía si estaba lista para amar otra vez. Pero por primera vez, no sentía terror ante la posibilidad. Y eso, viniendo de donde venía, era casi milagroso. La mansión de la Moraleja seguía igual. Ni un cuadro cambiado, ni un florero fuera de lugar. Las cortinas seguían recogidas con las mismas borlas doradas, y el perfume de magnolia que siempre odió flotaba en el aire como un fantasma educado. Lucía cruzó el umbral con paso firme, flanqueada por el abogado de familia. Oficialmente, solo venía a recoger objetos personales tras la separación. Pero en realidad, buscaba algo más valioso que cualquier vestido o joya: pruebas. Vestía de blanco roto, con un abrigo de cashmere gris claro y gafas de sol. No por vanidad, por blindaje. La casa había sido su palacio y su jaula. Subió directamente al despacho que compartieron durante años. Alejandro lo llamaba el centro de control. Para ella, era el lugar donde su presencia fue borrada digitalmente, mientras su trabajo se usaba sin firma. Revisó cada carpeta, cada cajón, hasta que, detrás de una estantería, notó un relieve irregular en la pared. Un panel deslizable. Detrás, una caja fuerte. La combinación aún era la misma. A veces, la arrogancia de un hombre se revela en esos detalles. Al abrirla, el corazón le latía como si estuviera cometiendo un delito. Pero no lo era. No esta vez. Era justicia. Y estaba allí, guardada.
Entre documentos de cuentas offshore y títulos de vehículos de alta gama, encontró un folder negro. Dentro, un contrato con su nombre en letras doradas. Lucía Fernández de Montenegro Holding Mediterránea Capital. Estaba fechado 5 años atrás, con cláusulas de constitución y poderes plenos. Jamás se lo mencionaron. Alejandro lo había registrado en Panamá, a su nombre, pero nunca activado. ¿Por qué lo hizo? Quizás como seguro, quizás por arrogancia. Pero ahora, eso era una llave con la que ella podía entrar por la puerta grande. Ya no como exesposa, como accionista, como propietaria. Sofía casi se atraganta con el café al leer el contrato. Esto cambia absolutamente todo, dijo, sin ocultar su emoción. Podemos usar esta holding para adquirir acciones, mover fondos y, si lo deseas, aparecer legalmente como parte activa de la estructura empresarial. Lucía asintió, pero con cautela. No quiero apresurarme. Necesito a alguien que me ayude a mover esto sin levantar sospechas. Fue entonces cuando pensó en Daniel. No solo por su experiencia con fondos internacionales, sino por su discreción. Él no era de los que hablaban más de la cuenta. Y en ese mundo, el silencio valía más que el oro. Lo llamó esa misma tarde. La conversación fue breve, pero densa. ¿Podrías ayudarme a activar una holding que lleva mi nombre, sin comprometerme públicamente aún? Daniel, desde Ginebra, respondió sin titubeos. Sí, pero necesito saber si estás lista para asumir todo lo que eso implica. Lucía guardó silencio unos segundos. Estoy lista para volver a ser quien era. Incluso más. La frase no fue heroica. Fue real. Dicha por una mujer que ya no pedía permiso para ocupar espacios. Daniel sonrió al otro lado de la línea. Entonces empecemos. Y así, sin más, el plan empezó a tomar forma. Durante los días siguientes, Lucía trabajó en silencio desde su nuevo apartamento en Chambéry. Nada extravagante. Sofisticado, sí. Discreto también. Sabía que el lujo no necesita gritar cuando es auténtico. Entre reuniones legales y videollamadas con Daniel, comenzaron a diseñar la ruta para la adquisición progresiva de acciones. La idea era clara: comprar parte de AIA Capital sin que Alejandro supiera quién estaba detrás. Usar la holding como escudo. Y cuando fuera el momento adecuado, aparecer. No como víctima, como nueva socia mayoritaria. Y, eventualmente, como CEO. Aquel proceso fue un ejercicio de precisión quirúrgica. Lucía estudió cada movimiento con el cuidado de una jugadora de ajedrez en los últimos 5 minutos de partida. Daniel se encargaba de las transferencias, mientras ella contactaba discretamente con socios minoritarios que querían vender. No ofrecía promesas, solo liquidez. En el mundo de las inversiones, el dinero oportuno vale más que los discursos. En menos de 2 semanas, tenía el 18% en su poder. Alejandro aún no lo sabía, pero el tablero ya no era suyo. Una tarde, mientras revisaba cifras, Daniel le envió un mensaje. Hoy firmamos la última operación. Bienvenida oficialmente al núcleo. Lucía no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana, sintiendo una mezcla de vértigo y alivio. Era como escalar una montaña con los tacones puestos. Había dolor, sí, pero también una fuerza nueva, una certeza. Ella no solo estaba recuperando lo perdido, estaba construyendo una nueva versión de sí misma. No desde la revancha, desde el derecho. Daniel llegó a Madrid 2 días después. Fueron a cenar. No hablaron de estrategias. Solo compartieron una botella de vino y una risa cómplice. ¿Sabes lo que más admiro de ti?, dijo él. Que aún en medio de tanto dolor, nunca dejaste de pensar como una mujer de negocios. Lucía se rió. El dolor no se quita, se transforma en visión. Y lo dijo sin pretensiones, como quien por fin entiende que las cicatrices también pueden ser patrimonio. Patrimonio emocional. Y eso también se protege, se honra, se administra con inteligencia. Al volver a casa, Lucía encendió una vela y escribió en su cuaderno una frase breve. No quiero destruir su mundo. Quiero recuperar el mío. Esa noche durmió profundamente, como no lo hacía desde hacía meses. El ruido de la ciudad no la perturbó, porque por fin, el ruido dentro de ella se había calmado. Y cuando una mujer logra ese silencio, nada puede con ella. ¿Y tú? ¿Confiarías en alguien nuevo, como Daniel, después de haber sido destruida emocionalmente por quien más amabas? Cuéntame en los comentarios. ¿Lucía corre un riesgo innecesario o está haciendo lo correcto al permitir que otro hombre se acerque? El espejo de cuerpo entero estaba enmarcado en oro viejo, una pieza traída de Florencia años atrás.
cuando ella y Alejandro aún viajaban juntos creyendo que el lujo era una recompensa, no una armadura. Lucía se observó frente a él con una concentración distinta. No buscaba defectos. No se maquillaba para ocultarse. Solo quería ver si podía reconocerse. Vestía un traje pantalón blanco de corte impecable, con una blusa de seda marfil, el cabello recogido con naturalidad y los labios en un tono neutro que no pedía atención, pero la retenía. No era vanidad, era símbolo, porque ese día iba a volver a un lugar del que nunca debieron sacarla, el salón de decisiones. La cita era en un edificio de vidrio y mármol, en el corazón financiero de Madrid. Lucía entró sola, sin secretarias ni guardaespaldas, con un dossier en la mano y paso firme. Era una reunión privada entre inversores de alto patrimonio para discutir reestructuración en fondos de riesgo. Un entorno que conocía al dedillo. Al llegar, algunos la miraron con curiosidad, otros, con respeto. Nadie preguntó por qué estaba allí. Su presencia hablaba por ella. Daniel la esperaba en un rincón discreto. «¿Estás lista?», le dijo sin necesidad de explicación. Lucía asintió. No necesitaba discursos, solo resultados. Durante la sesión, no tomó la palabra de inmediato. Escuchó, evaluó, midió a cada participante. Solo intervino cuando un analista propuso reducir los riesgos diversificando en proyectos de bajo retorno. Lucía lo miró con calma y dijo, «La seguridad no está en evitar el riesgo, sino en saber controlarlo. El capital no teme al peligro, teme a la incompetencia». La sala mudeció por unos segundos. Luego, alguien aplaudió. No había gritado, no había empujado, solo había recordado quién era. Y eso bastó para que los presentes supieran que estaban ante alguien que no solo leía cifras. Las entendía desde dentro. Terminada la reunión, un socio le ofreció una copa. «¿Eres asesora privada?», preguntó. Lucía sonrió. Por ahora. Sabía que su nombre volvería a correr de boca en boca. Y esta vez, sin apellidos ajenos. La prensa financiera, acostumbrada a los nombres de hombres, pronto tendría que escribir sobre ella. Pero no tenía prisa. En el mundo de las inversiones de alta gama, el valor está en la constancia, no en el ruido. Y ella tenía paciencia. Porque quien ha vivido en la sombra no teme esperar el momento de ser luz. Esa tarde, antes de volver a casa, pasó por una galería de arte. Había una exposición de mujeres pintadas solo en tonos grises. El título era Presencias. Lucía se quedó parada frente a una de las obras. Una figura femenina sin rostro, rodeada de elementos de lujo distorsionados. Así me sentí durante años, pensó. Un lujo que no era suyo, sino una decoración vacía. Ahora, sin embargo, cada pieza que usaba tenía sentido. Sus zapatos hablaban de firmeza. Sus joyas, de legado. Y su voz, de experiencia. Nada era prestado. Todo era suyo. Al llegar a casa, la rutina era otra. Ya no había desayunos servidos por empleados que apenas le dirigían la palabra. Ahora preparaba su propio café, elegía sus horarios, organizaba su agenda. No por obligación, sino por decisión. Había aprendido que el verdadero poder no era tener a muchos haciendo cosas por ella, sino tener el control sobre lo que decidía hacer cada día. Incluso en los pequeños detalles. Encender una vela, cambiar las flores, eliminar de su entorno todo lo que no sumara. Esa era su nueva forma de vivir el lujo, con intención. Durante una videollamada con Daniel, revisaron los movimientos de la holding. Habían alcanzado el 25% de participación. Estaban a un paso de la mayoría, pero aún no era el momento de revelarse. «Quiero que cuando aparezca, no tenga más opción que aceptarlo», dijo ella. «Eso va a pasar», respondió él, «porque ya no eres la esposa del fundador. Eres la nueva figura del capital». Esa frase le quedó dando vueltas. No por vanidad, sino porque, por fin, alguien la nombraba por lo que era, no por lo que había sido en relación con un hombre. Esa noche, mientras cenaba sola con música suave de fondo, pensó en todas las veces que había sido interrumpida en reuniones, subestimada en propuestas, ignorada en decisiones. No por falta de capacidad, sino por exceso de silencio. Porque había creído que amar significaba ceder. Ahora entendía que el amor, si debía existir, tenía que construirse desde la paridad, desde el respeto mutuo, y que una mujer que se respeta no negocia su lugar ni en la mesa, ni en la vida. Por eso, al día siguiente, pidió cita con un medio especializado para retomar su visibilidad pública. No para contar su drama, para hablar de estrategia. La entrevista fue elegante. Preguntas sobre inversiones, perspectiva económica, liderazgo femenino.
Nada de Alejandro. Nada de Carla. Nada de escándalos. Lucía manejó cada pregunta como quien toca el piano con precisión, sin dramatismo, pero con emoción. Al terminar, el periodista se levantó y dijo: «Gracias por recordarnos que una mujer puede recuperar su lugar sin ruido. Con inteligencia». Ella lo miró y respondió: «Y con memoria». Porque nada de lo que estaba haciendo era improvisado. Cada paso era una respuesta silenciosa a una historia que otros intentaron escribir sin ella. Al cerrar la noche, frente al espejo, Lucía no se preguntó si había hecho lo correcto. Se preguntó por qué había tardado tanto. Y aunque sabía que aún quedaban capítulos por escribir, también sabía que ya nadie podría borrarla del guión. Era protagonista, directora, productora de su propia historia. Y esa historia, ahora, no se medía en relaciones, sino en decisiones. El vídeo apareció en las redes una mañana de lunes. Carla, con el rostro sin maquillaje, los ojos hinchados y una voz temblorosa, hablaba a sus seguidores desde la terraza de su ático en Mónaco. Decía que no era una estafadora, que solo había seguido su corazón, que había confiado en Alejandro porque él prometió que todo estaba bien. Durante 6 minutos, entre sollozos y pausas dramáticas, relató cómo su vida se había convertido en un campo de batalla de titulares crueles, cómo sus contratos habían sido firmados sin entenderlos, y cómo ahora se sentía usada. El impacto fue inmediato. Las acciones de AIA Capital cayeron un 8% ese mismo día. La prensa la rebautizó como la diosa caída. De influencer de lujo a símbolo de vergüenza pública. Las revistas que antes la adoraban ahora publicaban portadas con titulares como del yate al juzgado y el precio de vender tu silencio. Alejandro no tardó en responder, pero sus movimientos fueron torpes. En lugar de calmar la situación, organizó una rueda de prensa fría, donde negó todo vínculo financiero con Carla y la acusó de difamación. El gesto fue leído como una traición más. No solo a su imagen pública, sino a la mujer que había exhibido como trofeo durante meses. El círculo que lo rodeaba comenzó a agrietarse. Lucía observaba todo desde su estudio, rodeada de papeles y pantallas. Daniel, al otro lado de la videollamada, leía los titulares con calma. «Está perdiendo el control», comentó. «Lo mejor que puedes hacer ahora es no hacer nada». Y tenía razón. Había llegado al punto donde el silencio era su estrategia más poderosa. Ya no necesitaba empujar. Alejandro estaba cavando su propia tumba pública con cada palabra. Lo que Lucía había previsto estaba ocurriendo con una precisión matemática. Cuando la imagen lo es todo, basta una grieta para que el imperio colapse. Los socios internacionales exigieron una auditoría interna. Las sospechas de desvío de fondos ya no podían ignorarse. Uno de los directivos más antiguos de AIA Capital renunció alegando incompatibilidades éticas. Varios clientes retiraron inversiones importantes. Alejandro, presionado y aislado, comenzó a cometer errores básicos: enviar comunicados contradictorios, cambiar asesores constantemente, cerrar reuniones sin avisar. La empresa, que había sido sinónimo de solidez y poder, ahora era vista como un buque sin timón. Y justo en medio de esa tormenta, Lucía firmó el documento que la convertía en socia mayoritaria a través de su holding. El despacho de Vicente fue testigo del momento. Ni copas de champán, ni aplausos. Solo 2 firmas y una frase de su abogado. «Ya está hecho. Legal y completo». Lucía respiró hondo. No por alivio, por confirmación. Lo había logrado. Desde las sombras, sin escándalos, sin lágrimas públicas. Había construido una nueva posición desde el respeto por sí misma, por su historia y por su inteligencia. Daniel, al enterarse, le envió un mensaje: «Ya no hay vuelta atrás. Ahora el poder es tuyo. Decide cómo usarlo». Y esa era, justamente, la pregunta que Lucía llevaba semanas formulándose en silencio. Esa noche, volvió a pasar por el edificio de AIA Capital. Se detuvo frente a la entrada principal y observó las luces aún encendidas en el último piso. Su antiguo piso, donde tantas veces se quedó hasta tarde ajustando presupuestos, rediseñando campañas, resolviendo crisis que ni siquiera llevaban su nombre. No sintió odio. Sintió distancia, porque ya no pertenecía a ese lugar como la esposa que esperaba en el pasillo. Ahora estaba del otro lado. El que decide. El que puede cambiar el curso con una sola firma. Y entendió que ese era el momento perfecto para preparar su regreso. Sofía le sugirió organizar una junta extraordinaria con los inversionistas principales. Tienes el 52%. Legalmente, puedes hacerlo. Pero aún estás en posición de generar impacto si lo haces con elegancia. Lucía asintió.
Su plan no era entrar como una vengadora. Era presentarse como la única persona capaz de salvar lo que quedaba. Y para eso, necesitaba que cada gesto fuese impecable. Mandó a confeccionar un traje nuevo, gris perla, corte clásico, con una blusa marfil. Nada estridente, nada innecesario, porque el poder verdadero no necesita gritar, solo mostrarse en silencio. Mientras tanto, Carla desapareció de las redes. Su cuenta fue desactivada, sus contratos anulados, su imagen retirada de toda la publicidad de AIA Capital. En cuestión de días, pasó del lujo escénico al anonimato estratégico. Nadie supo si fue decisión propia o imposición legal. Alejandro, por su parte, dejó de asistir a eventos. Se encerró en su residencia y solo se comunicaba a través de sus abogados. El silencio que antes era sinónimo de dominio, ahora era señal de derrota. Y en medio de todo eso, el nombre de Lucía comenzaba a aparecer otra vez, esta vez en informes internos, en susurros de pasillo, en preguntas sin respuesta. Uno de los socios minoritarios, que aún no sabía de su participación mayoritaria, la llamó. Estamos buscando una solución. ¿Podrías ayudarnos a encontrar una dirección confiable? Lucía sonrió. Estoy en ello. No mentía, solo no adelantaba el final de la historia. Sabía que cada palabra debía ser medida, porque estaba a punto de tomar el control completo de la empresa que había construido con amor, perdido por traición y recuperado por derecho. La noche previa a la junta, Daniel la acompañó a cenar. Esta vez, en su casa. Prepararon pasta entre risas, como dos cómplices que entienden que el poder también puede vivirse con ternura. Al brindar, él dijo, por ti. No por lo que lograste, por cómo lo hiciste. Lucía bajó la mirada, emocionada, porque esa era la validación que más necesitaba. No la de los inversores, ni la de los medios, sino la del único hombre que la había mirado como una igual desde el principio. Alguien que no quería salvarla, solo acompañarla mientras se salvaba sola. La sala de conferencias del Hotel Reina Victoria de Madrid estaba vestida como para una cumbre global. Persianas electrónicas, traducción simultánea, azafatas de traje negro y catering de estrellas Michelin. Era la primera reunión internacional presencial de AIA Capital desde el escándalo. Asistentes de Dubái, Ginebra, Londres y Ciudad de México habían confirmado su presencia. En el aire flotaba una tensión elegante, como cuando todos saben que algo grande está por suceder, pero nadie se atreve a adivinar qué. Alejandro, aún aferrado a lo poco que creía tener, llegó temprano, traje negro, sonrisa forzada, la mirada hueca de quien ya no domina su entorno. A las 9:02, las puertas se cerraron. El moderador pidió silencio. Les damos la bienvenida a una nueva etapa para AIA Capital. Hoy, conocerán a la persona que tomará el liderazgo estratégico del grupo. Alejandro frunció el ceño. Nadie le había informado de tal anuncio. Miró a su alrededor buscando a su abogado, pero él no estaba. Entonces ocurrió. Desde el fondo del salón, con paso firme, entró Lucía. Vestida de gris claro, joyas mínimas, expresión serena. Caminó hasta el escenario como si hubiera nacido sobre esa tarima. Algunos la reconocieron al instante. Otros no podían creerlo. Y Alejandro quedó helado. El futuro necesita un nuevo lenguaje de liderazgo, comenzó. Y ese lenguaje se construye con visión, ética y memoria. Los asistentes no sabían si aplaudir o esperar. Lucía levantó la mirada, encontró los ojos de Alejandro y sonrió. No con venganza, con poder. Luego se dirigió al público. Durante más de una década, participé activamente en la creación, crecimiento y posicionamiento de esta empresa. Fui silenciada, fui ignorada, pero nunca dejé de trabajar. Hoy, como nueva CEO de AIA Capital, quiero recuperar no solo mi lugar, sino el propósito con el que esta compañía fue concebida. Estalló un aplauso espontáneo. Alejandro no se movía. Uno de los representantes del Fondo Árabe pidió la palabra. ¿Puede mostrarnos los documentos que respaldan esta transición? Lucía asintió. Con elegancia, presentó en pantalla la cronología legal de la holding, la adquisición progresiva de acciones y los estatutos que, en efecto, le otorgaban el control. Todo fue realizado dentro de la ley, con la misma meticulosidad con la que construí este grupo años atrás. Otro aplauso. Alejandro finalmente se levantó. Esto es un circo. Esta mujer solo quiere destruirme. Lucía giró hacia él. No, Alejandro. Si quisiera destruirte, lo habría hecho en silencio. Esto no es destrucción, es restitución. El moderador intentó calmar el ambiente, pero la verdad ya estaba instalada. No había defensa posible.
Lucía tenía los documentos, el respaldo legal, el respeto de la sala y el control. Alejandro intentó leer algo en su tablet, pero la red interna ya había sido modificada. Sus accesos bloqueados. Sus privilegios revocados. Ya no era nada allí. Lucía bajó del escenario con serenidad. Cada paso era una declaración. No necesitaba discursos de justicia. Su sola presencia era justicia encarnada. Algunos socios se levantaron para estrecharle la mano. Otros la observaban con una mezcla de asombro y admiración. En el cóctel posterior, las conversaciones giraban en torno a ella. Nadie lo vio venir, dijo un ejecutivo italiano. Una jugada limpia, añadió un inversor canadiense. Daniel apareció junto a ella, discreto, elegante, como siempre. No dijeron mucho, solo brindaron con una copa de champagne. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, susurró él. Lucía lo miró. Solo tomé lo que me pertenecía. Daniel rió. Lo hiciste como nadie. Ella le apretó la mano, porque no necesitaba gritar. Estaba donde siempre debió estar. Y esta vez, nadie más iba a ocupar su silla. Horas después, Alejandro abandonó el hotel por una puerta lateral. Sin prensa, sin guardaespaldas, sin Carla, solo, con una carpeta en la mano y una rabia muda que lo consumía desde dentro. Había perdido todo sin que le quitara nada a la fuerza, porque Lucía no destruyó su imperio, solo lo reclamó, y lo hizo con la misma precisión con la que él creyó borrarla. Frente a cámaras, frente a inversores, frente a todos, quedó al desnudo. No como víctima, como hombre que había subestimado a la persona equivocada. Esa noche, las noticias hablaron del cambio de liderazgo. No mencionaron el escándalo, ni los conflictos pasados. Hablaron de una empresaria que emergía con fuerza, con un modelo de dirección basado en transparencia y sofisticación. Las redes se llenaron de frases como Lucía CEO, la ejecutiva del año, y renacer desde el poder. En cuestión de horas, su nombre se volvió tendencia global en el sector financiero. Y lo más impactante, sin una sola declaración sensacionalista. Solo con presencia, con verdad, con estrategia. Lucía, de regreso en casa, colgó en su despacho un retrato de sí misma pintado por una artista que admiraba. No era vanidad, era memoria, una forma de recordarse, en cada decisión futura, porque luchó, porque esperó, porque nunca se rindió. Y mientras encendía una vela aromática, Daniel puso un disco de jazz. Ahora sí empezó tu imperio, le dijo. Ella sonrió. No, ahora empezó el mío. Porque esta vez no era compartido, era solo suyo, y estaba recién comenzando. La cumbre de liderazgo global en Ginebra se celebraba cada 2 años, pero esta edición prometía ser distinta. Por primera vez en la historia del evento, una mujer había sido invitada a abrir la sesión de líderes patrimoniales, Lucía Fernández de Montenegro. La invitación oficial no decía nada más que su nuevo cargo, CEO, ni biografía, ni detalles personales. Solo el título que le correspondía. En el universo de las inversiones de alta gama, donde las palabras sobran, ese gesto bastaba para mover titulares. Lucía viajó en un jet privado ofrecido por uno de los fondos aliados. Vistió de azul petróleo, con una capa corta de cachemira negra y pendientes discretos de diamantes. Daniel fue con ella, pero como parte del equipo técnico de análisis financiero. Así lo presentaban. Nadie sabía aún que su presencia tenía un valor más profundo. Cuando llegaron al Palais des Congrès, cientos de empresarios, banqueros y analistas los esperaban. Lucía bajó del coche con una serenidad que no fingía. Ya no caminaba hacia el poder. Lo traía consigo. Subió al escenario en silencio, sin discursos pomposos ni vídeos emotivos. Solo con un dossier en mano y una pantalla detrás proyectando cifras. Durante años, el liderazgo estuvo vinculado al ego. Hoy quiero hablar de resultados, de estrategia y de memoria. Su voz llenó el auditorio. Clara, pausada, inquebrantable. Habló de transparencia, de sostenibilidad patrimonial, de inteligencia emocional en la gestión de activos. Cada frase era una sentencia. Cada mirada directa, un acto de redención. No solo por lo que decía, por quién lo decía, porque Lucía no hablaba como una ejecutiva más. Hablaba como quien ha vuelto del infierno con una hoja de ruta. Al final de la conferencia, los aplausos no cesaban. Varios se levantaron. Uno de los directores de Blackstone se acercó para estrecharle la mano. Nunca escuché hablar del futuro con tanta autoridad. Ella agradeció con humildad, sin perder el eje. Alejandro, sentado en la tercera fila, no se movió. Había asistido por obligación. Nadie lo esperaba allí, pero apareció de improviso.
Su rostro era una máscara, derrotado, pero aún orgulloso. Cuando Lucía bajó del escenario, sus miradas se cruzaron. Y por primera vez, fue él quien bajó los ojos. Más tarde, durante el cóctel de cierre, Lucía se reunió con un grupo reducido de socios. Daniel se acercó sin invadir, con una copa en la mano. «Estuviste brillante», le susurró. Ella sonrió. «Estuve en paz». En ese momento, una cámara de televisión internacional pidió una imagen de ambos. Lucía dudó. Luego, con total conciencia de lo que hacía, tomó la mano de Daniel, se acercó y lo besó. No un beso decorativo, un beso verdadero. Elegante, firme, claro. Un beso que no pedía permiso. Y que, como un latigazo de verdad, quedó inmortalizado por las lentes de medio mundo. Alejandro lo vio todo. A pocos metros. No dijo nada. No podía. Su derrota ya no era legal, ni financiera. Era emocional, pública, irreversible. Porque el mayor castigo no era perder el poder. Era ver cómo la mujer que creyó que siempre estaría en su sombra, ahora brillaba con luz propia, y amaba a otro, a la vista de todos. No como revancha, como declaración de libertad, de dignidad, de amor nuevo, no para él, para ella. Esa imagen, Lucía y Daniel, juntos, sin miedo, se convirtió en símbolo. Portadas de revistas de negocios titulaban: «El poder se reescribe con inteligencia emocional». En redes, las mujeres la llamaban inspiración. Los hombres, advertencia. Y en los círculos de élite, Lucía pasó a ser un nombre con peso propio. Ya no por su vínculo con Alejandro, sino por su visión, su carácter, su capacidad de recuperar lo que era suyo sin destruir en el proceso. Eso, en el mundo real, no era solo admirable. Era revolucionario. De vuelta en el hotel, Lucía se quitó los tacones lentamente y se sentó frente a la ventana. Ginebra brillaba a lo lejos. Daniel salió del baño con 2 copas de vino. «¿Brindamos por el final?», preguntó. Ella negó suavemente. «Por el principio». Porque no era una historia de venganza. Era una historia de renacimiento. De justicia emocional. De recordar que a veces, el lujo más grande no está en lo que se posee, sino en lo que se recupera con dignidad. Mientras tanto, en Madrid, Alejandro enfrentaba su peor noche. No por lo que había perdido, sino porque finalmente comprendía lo que nunca valoró. La mujer que siempre estuvo un paso adelante. La mujer que ahora, frente a todo el mundo, demostraba que la verdadera riqueza no se guarda en cuentas bancarias. Se lleva en la piel, en la historia, en el alma. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonar a alguien como Alejandro? ¿O el verdadero castigo es dejar que vea tu victoria sin él? Cuéntame en los comentarios. ¿Lucía debería perdonarlo o borrarlo del todo de su historia? El ramo de flores llegó una tarde lluviosa de otoño. Rosas blancas, como las que él solía regalarle en los primeros años. Un sobre pequeño, manuscrito, una cena. Solo tú y yo, no para empezar de nuevo, solo para entender. Lucía leyó la nota sin prisa, con la serenidad de quien ya no espera disculpas ni necesita respuestas. Podría haberla ignorado. Podría haberlo devuelto sin abrir. Pero algo dentro de ella, no curiosidad, sino compasión madura, la llevó a aceptar. Una parte suya necesitaba cerrar ese capítulo con las palabras que nunca se dijeron cuando era necesario. Y eso, por contradictorio que sonara, también era parte de su libertad. La reserva era en el restaurante donde celebraron el primer contrato importante de AIA Capital. Un rincón clásico de Madrid, con paredes de mármol y camareros que aún recordaban sus preferencias. Lucía llegó puntual, vestía de negro sobrio, sin joyas. Solo una pulsera de plata que le había regalado su madre. Alejandro ya estaba allí. Solo, más delgado, más pálido, más callado. Se levantó al verla, pero no intentó besarla ni tocarle la mano. Sabía que estaba allí por cortesía, no por nostalgia. Y eso, quizá, ya era una lección en sí misma. Pidieron vino. No hablaron de inmediato. El silencio inicial no era incómodo, era necesario. Alejandro fue el primero en romperlo. No vine a pedirte que vuelvas. Sería absurdo. Lucía lo miró sin expresión. Entonces, ¿a qué viniste? Él bajó la mirada. A pedir perdón. Por todo. Por lo que hice. Por lo que dejé de ver. Por creer que eras mía solo porque estabas ahí. La sinceridad era real. Pero no conmovía. No porque fuera tarde, sino porque Lucía ya no vivía en ese lugar donde las disculpas podían cambiar algo. Durante la cena, él habló más. Recordó momentos. Admitió errores.
Dijo que se sintió vacío al verla en el escenario, no porque tomara el poder, sino porque supo, al fin, cuánto la había subestimado. Pensé que estabas ahí por mí. No entendí que era yo quien tenía el privilegio de tenerte cerca. Lucía escuchaba sin interrumpir, no para castigarlo, sino porque ya no necesitaba defenderse. Las palabras de Alejandro eran eco. Importantes, sí, pero no determinantes. Eran parte del cierre, no del camino. En un momento, él alzó la vista con la voz quebrada. Te hice tanto daño como para que no quede ni una grieta. Lucía respiró hondo. No es que no quede grieta, Alejandro. Es que aprendí a cerrar las que tú dejaste abiertas. Él asintió lentamente. Y Daniel. Ella lo interrumpió con elegancia. Daniel llegó cuando yo ya no necesitaba a nadie. Y por eso fue distinto. No había tono desafiante. Solo verdad. Una verdad que, por su calma, pesaba más que cualquier reproche. Terminaron el plato principal. No hubo brindis. No hubo brindis porque no había nada que celebrar. Y eso también estaba bien. La cena no era un intento de volver. Era un adiós digno. Alejandro pidió un café. Lucía no quiso postre. Solo agua. Se permitió mirarlo por última vez como quien mira a alguien que fue hogar y ahora es apenas recuerdo. Tú y yo éramos posibles en otra vida. Pero en esta, yo me perdí por ti. Y no pienso volver a hacerlo. Alejandro cerró los ojos. No lloró, pero por dentro, su mundo colapsó en silencio. Al levantarse, Lucía dejó pagada la cuenta. Un gesto simbólico. El último. Alejandro quiso protestar. Déjame al menos invitarte esta vez. Pero ella negó con una sonrisa leve. Ya pagué suficiente. Salió del restaurante envuelta en su abrigo, sin mirar atrás. Afuera llovía apenas. Pero no era una lluvia que mojaba. Era una lluvia que limpiaba. Caminó sola hasta su coche, sintiendo una paz que no conocía desde hacía años. La paz de haber dicho todo. De no deberse nada. Ni a él, ni a ella misma. En casa, la esperaba Daniel con una copa servida. No preguntó cómo fue. Solo le acercó la copa y le hizo espacio en el sofá. Lucía se acurrucó a su lado. No hay más fantasmas, dijo. Daniel asintió. Entonces ahora sí podemos decorar esta casa a nuestro gusto. Rieron suavemente. No por la broma, sino por la libertad que había detrás de ella. Porque cuando cierras el ciclo con quien te destruyó, el alma por fin encuentra lugar para construir algo nuevo. Esa noche, mientras el mundo dormía, Lucía soñó con un cuarto en blanco. Sin muebles, sin pasado, pero con ventanas abiertas. Y entendió, incluso dormida, que ya no era la mujer traicionada. Ni siquiera la mujer vengada. Era, finalmente, la mujer libre. El sol de Mallorca pintaba el cielo de tonos dorados esa mañana. El mar estaba en calma, como si supiera que algo importante iba a comenzar. Lucía, desde la suite presidencial del nuevo resort, observaba la playa privada aún vacía, con la sensación de que la vida, por fin, tenía sentido. Detrás de ella, un enorme ramo de orquídeas blancas y lilas decoraba la entrada, enviado por uno de sus socios en Dubái con una tarjeta sencilla, por el renacer que mereces. Porque ese era el nombre del proyecto, Renacer. Un resort de lujo sostenible, minimalista y exquisito. Su firma, su legado. En la ceremonia de inauguración no hubo discursos largos. Solo gestos firmes. Daniel, de traje claro, se mantuvo a su lado sin invadir. Lucía cortó la cinta entre aplausos de medios europeos, influencers, inversores y celebridades discretas del mundo financiero. Todos querían conocer el lugar del que tanto se hablaba. Villas con arquitectura orgánica, spas con tratamientos holísticos, piscinas infinitas, gastronomía de autor. Pero más allá del diseño, lo que impactaba era la energía, se respiraba propósito. No era solo un negocio, era un refugio para almas cansadas del ruido de un mundo que exige tanto y devuelve poco. Durante la primera noche, ofrecieron una cena privada en la terraza principal, con una orquesta de jazz francés y platos creados por chefs premiados. Lucía tomó la palabra solo una vez. Este lugar nace del dolor transformado. De una caída que no me quebró, solo me mostró que podía volar distinto. Todos aplaudieron, pero quienes sabían su historia, aplaudieron con los ojos llenos. Entre ellos, su hermano, que había viajado desde Sevilla después de años sin verse. Pensé que habías desaparecido en esa vida de élite que nunca entendí, le dijo. Ahora entiendo que solo habías sido enterrada. Hoy estás de vuelta. Los días siguientes estuvieron llenos de entrevistas. Desde Forbes España hasta revistas de diseño y sostenibilidad.
Todos querían saber cómo había logrado reinventarse en tan poco tiempo. Lucía respondía con precisión, sin esconder sus cicatrices. La clave no fue empezar desde cero. Fue mirar lo que tenía con otros ojos. Y hablaba de inversiones éticas, de liderazgo femenino, de patrimonio emocional. Las palabras clave de su nuevo lenguaje de éxito no eran poder, control o estatus. Eran conciencia, firmeza y memoria. Su historia no era una escalera. Era una raíz que se fortalecía hacia abajo, antes de crecer hacia arriba. Daniel manejaba la parte operativa con la misma delicadeza con la que manejaba su relación. Nunca la eclipsaba. Nunca hablaba por ella. Nunca necesitaba ser protagonista. «Estás haciendo algo más que construir un resort», le dijo una noche. «Estás dando permiso a otras mujeres para reconstruirse sin pedir perdón por brillar». Ella lo miró con ternura, porque entendía que su amor no era un refugio, ni un premio. Era un espacio compartido entre dos personas que ya sabían quiénes eran, sin miedo a perderse una en la otra. Una mañana, mientras caminaban por el muelle privado, Lucía recibió un mensaje inesperado. Era de una de las antiguas secretarias de AIA Capital. «Gracias por no dejarnos olvidar que el talento y el trabajo no tienen género». Lucía respondió con 2 palabras: «Sigue adelante», porque entendía que la verdadera venganza no era arrasar con lo viejo. Era crear lo nuevo con tanto poder que lo anterior quedara obsoleto. Y eso, ella lo había hecho sin destruir. Había sustituido el rencor con estructura, la rabia con estrategia, el llanto con planificación. En la semana de apertura, los nombres más importantes del sector wellness visitaron Renacer. Contratos con agencias internacionales fueron firmados y se anunciaron nuevas alianzas para expandir el concepto a otras ciudades costeras. Lucía no celebraba con excesos, ni necesitaba demostrar nada. Su forma de éxito no era gritarlo en redes. Era construirlo en silencio, día a día, con elegancia y visión. En una entrevista con Harper's Bazaar, le preguntaron qué era el lujo para ella. Respondió: «Poder elegir mis días, mis compañías, mis batallas y mi paz». Esa misma semana, decidió reabrir el contacto con su madre, con quien llevaba años distanciada. «Quiero que veas lo que construí, incluso si no entiendes cómo lo hice». Su madre la abrazó con lágrimas. «Solo quiero ver que ya no vives apagada». Y fue suficiente. No necesitaban reconciliarse con palabras, solo con presencias. Lucía no pretendía borrar el pasado, solo no volver a habitarlo. Sabía que reconstruirse no era una línea recta, era un mapa lleno de curvas. Y ahora, por fin, conducía su propio camino. Daniel propuso, en una cena privada, que compraran una casa juntos en la costa. No por necesidad, sino como símbolo de continuidad. «No te estoy pidiendo nada que te reste, solo un lugar donde podamos sumar». Lucía no respondió enseguida, pero tomó su mano y dijo: «Si me hubieras preguntado hace un año, habría dicho que no necesitaba a nadie. Hoy te digo que tampoco te necesito, pero te elijo, y eso, para mí, vale más». Y Daniel lo entendió, porque el amor, cuando nace después del dolor, no se mide por dependencia, se mide por libertad compartida. Al atardecer, en la terraza del resort, con la brisa salada y el cielo encendido en naranjas y lilas, Lucía cerró los ojos y respiró profundo. No pensaba en Alejandro, ni en Carla, ni en lo que perdió. Pensaba en lo que sembró, en la red de mujeres que ahora trabajaban con ella, en las personas que inspiraba sin pretenderlo, en la vida nueva que había creado desde los restos de otra. Y supo, con certeza serena, que ya no era solo una mujer que venció. Era una mujer que transformó su historia en legado. El corredor de vidrio parecía flotar sobre el mar. A ambos lados, las aguas calmas reflejaban el cielo de la tarde como un espejo líquido. Lucía avanzaba descalza, con un vestido blanco que se movía con el viento marino como si también respirara. A cada paso, el pasado quedaba atrás, no en forma de heridas, sino como parte de la piel que ya no dolía. Caminaba sin prisa, como quien no escapa de nada, como quien ya no necesita llegar a ningún lugar porque está exactamente donde debe estar. El silencio no era vacío, era plenitud. A su lado, Daniel sostenía su mano con la naturalidad de quien no teme perderla. Caminaban juntos, pero no unidos por miedo ni por necesidad. Lo hacían porque se elegían, cada día, desde la calma, desde la certeza de que el amor verdadero no exige, no invade, no duele. Lucía le sonrió, y él respondió con una mirada suave. «¿Sabes qué eres?», le susurró. «Mi paz después de la tormenta». Ella no respondió con palabras.
Solo apretó su mano con una firmeza tranquila, como quien agradece sin prometer eternidad, pero ofreciendo presencia. Frente a ellos se abría el lounge de cristal del nuevo pabellón del resort. Allí esperaban miembros de la prensa internacional, ejecutivos, filántropos, artistas. Una exposición de arte, patrocinada por la Fundación Renacer, daría inicio a una nueva etapa del proyecto. Las obras estaban firmadas por mujeres sobrevivientes de violencia emocional y económica, que ahora encontraban una voz a través de la estética. Lucía no pronunciaría discurso. Su sola presencia en el evento ya era declaración suficiente. Ella era, ahora, la mujer que había transformado su caída en plataforma. En un coche común, estacionado lejos de las cámaras, Alejandro observaba desde la colina. No intentó acercarse. No porque no quisiera, porque ya sabía que no podía. Lucía ya no era parte de su mundo. Ese mundo de apariencias y control, de lujos vacíos y estrategias frías, se había desmoronado. Lo que él construyó para dominar, ella reconstruyó para liberar. Y ahora la veía de lejos, como se mira un sueño imposible. No con odio, con un silencio resignado. No podía odiarla, porque lo que más le dolía era admirarla. Lucía, sin saber que era observada, brindaba con una copa de vino blanco. A su alrededor, las risas eran suaves, el ambiente relajado, los gestos elegantes sin pretensión. Todo hablaba de lujo real, de ese que no grita, que no presume, que no hiere. Un lujo que se siente al poder respirar profundo sin temor, al poder dormir sin culpas, al poder mirarse al espejo sin agachar la mirada. Ese era su verdadero patrimonio, la paz. El tipo de riqueza que no figura en las cuentas bancarias, pero que sostiene toda vida verdaderamente digna. Después del evento, Lucía regresó a su suite. Se descalzó, se sentó frente a la ventana y escribió en su cuaderno. No gané, me encontré. No vencí, me elegí. Las palabras no buscaban convertirse en libro, ni en post, ni en legado. Eran suyas, íntimas, parte del diálogo que ahora mantenía con una versión de sí misma que había esperado muchos años en silencio. Una mujer que siempre existió, pero que necesitaba ser escuchada sin interrupciones. Sin juicios, sin espejos rotos. Daniel se acercó con una bandeja sencilla. Queso, pan artesanal, uvas. ¿Cenamos en el suelo?, preguntó con una sonrisa. Lucía asintió. Ya no necesitaba mesas de mármol para sentirse valiosa. Podía disfrutar del placer de lo simple porque había transitado lo complejo. Podía relajarse sin culpa porque ya había resistido sin descanso. Y ese era, en definitiva, el nuevo lenguaje del éxito. Uno donde la belleza no reside en la perfección, sino en lo que sobrevivió. Durante la noche, recibió un correo de una universidad de Madrid. Querían que encabezara un programa de liderazgo femenino. Lucía sonrió. No necesitaba títulos ni reconocimientos, pero entendía la importancia de ocupar espacios. No por ego, por responsabilidad, porque sabía que su historia, aunque única, era espejo para muchas. Y que su nombre, ahora, era llave. No para abrir puertas para sí, sino para dejar abiertas algunas detrás de ella. Al amanecer, caminó sola por la playa. El cielo comenzaba a teñirse de azul y oro. Las olas eran suaves, constantes, sabias. Lucía respiró con los ojos cerrados. No pensaba en el futuro con ansiedad, ni en el pasado con resentimiento. Pensaba en el presente como un regalo. Un regalo que había costado caro, pero que ahora valía cada lágrima, cada renuncia, cada silencio. Porque había aprendido que el verdadero lujo era vivir sin deberle nada a nadie. El viento jugaba con su cabello mientras ella giraba sobre sí misma, riendo como una niña. Daniel la observaba desde la terraza, fascinado por su liviandad. No dijo nada, porque entendía que en ese momento no era necesario estar cerca. Lucía, por primera vez en años, estaba completa consigo misma. Y eso, él lo sabía, era la forma más pura de amor. No estar para completarla, estar para verla volar. Al final del día, con el sol cayendo sobre el Mediterráneo y las luces del resort encendiéndose una a una, Lucía se sentó frente a su escritorio. Cerró su agenda, apagó el teléfono, encendió una vela y escribió, como quien lanza una piedra al agua sin esperar eco. Ahora sí, estos son los mejores años de mi vida. Y lo eran, porque eran solo suyos. ¿Pensaste que esta historia fue impactante? Entonces prepárate, porque hay otra aún más intensa. Un hombre, en plena celebración, frente a su familia, se atrevió a decir: me arrepiento de haber dicho sí en el altar. Ella lo miró en silencio.
No necesitó escándalos. Solo un movimiento estratégico que lo cambiaría todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic ya y descubre la historia completa de Me arrepiento de haber dicho sí en el altar. Porque lo que ella hizo, nadie se lo esperaba. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.